El Sacro Imperio Romano Germánico fue un imperio que persistió desde 962 hasta 1806. Su ubicación estaba en Europa occidental y central. Las capitales eran Aquisgrán, Ravistonia y Viena. Eran un tipo de gobierno monárquico electivo. ¿Pero qué fue el Imperio Sacro Romano Germánico? Pues el Sacro Imperio Romano Germánico fue un estado imperial de Europa occidental y central, creado en 962 por Otlón I, rey de Germania. El Sacro Imperio estaba integrado por 300 estados que podían ser principados, ducados, obispados o ciudades libres. Su máxima autoridad era el emperador, el cual era el elegido por varios electores. Las 4 principales características del Imperio Sacro fueron las siguientes. La primera es que era un estado supranacional, habitado por diversos pueblos, entre ellos alemanes, italianos, suizos, flamencos, checos y austriacos. El segundo de ello era que su idioma oficial era el latín, por lo que se hablaba también de una gran cantidad de dialectos que con el paso del tiempo dieron el origen al alemán, al italiano y algunas lenguas eslavas. El tercero es que su primera capital fue Aquisgrán, la ciudad elegida por Carlomagno para ser el centro de su imperio. El cuarto y último era que su moneda oficial era el penique, una moneda de plata con lo que hacían validar todos sus productos que ellos obtenían. La organización social se dio durante la Alta Edad Media. La del Sacro Imperio Romano fue una sociedad estamental, constituida por una monarquía electiva, la nobleza feudal, es decir, los laicos, los religiosos y los campesinos, que podían ser siervos o libres. Los siervos debían pagar tributo con productos o en trabajo a su señor feudal, quien residía en el castillo. La organización política consistía de 4 principales características. La primera de ellas era que estaba integrado por alrededor de 300 estados que podían ser principados, ducados, obispos y ciudades libres. La segunda de ellas era que su máxima autoridad era el emperador. La tercera, que tenían un poder legislativo llamado Dieta. Este se encargaba de sancionar las leyes. En 1663 se transformó en una asamblea permanente con sede en Ratisbona. La cuarta y última era que el Tribunal de la Cámara Imperial y el Consejo Eáulico eran los máximos tribunales de justicia con competencias superpuestas. Imperio Carolingio. Fecha: del año 768 a 843. Ubicación: Europa Occidental. Capital: Aquisgrán. Idioma: francico. Religión: cristianismo. Forma de gobierno: monarquía centralizada. ¿Qué fue el Imperio Carolingio? Fue un estado de la temprana Edad Media fundado por el rey de los francos, Carlomagno, que lo gobernó entre el año 768 y 814. Carlomagno se propuso a restaurar la unidad del Imperio Romano. Así construyó un imperio que comprendía Europa Occidental. Sus principales características. Su territorio se extendía por gran parte de Europa Occidental, pero el centro se encontraba en la actual Francia. Su forma de gobierno era la monarquía centralizada. Estaba dividido en ducados, condados y marcas, a cargo de duques, condes y marqueses, respectivamente. La economía del Imperio Carolingio se basaba en la producción agrícola, sobre todo en la cosecha de cereales, como el trigo, la cebada y la avena. Su organización social se encontraba dividida en 2 grandes sectores: los privilegiados, aquellos que gozaban de privilegios económicos, sociales y territoriales, como eran los emperadores, el alto clero y la alta nobleza, y la baja nobleza y el bajo clero. Y también estaban los no privilegiados, aquellos que no poseían privilegios y que con sus impuestos y el diezmo mantenían a los sectores privilegiados, por ejemplo los tenderos, pequeños comerciantes, artesanos y campesinos. En la Alta Edad Media, la gran mayoría de las personas eran analfabetas. El propio Carlomagno, durante su niñez, no había recibido instrucción formal. Para revertir esta situación, el emperador impulsó a la apertura de escuelas destinadas a la formación de cortesanos, funcionarios y religiosos. La principal fue la Escuela Palatina, que funcionaba en Aquisgrán, y a la que asistía Carlomagno y 6 de sus hijos. Esta estaba a cargo de Alcuino de York
un sabio de origen anglosano que luego fue reemplazado por el godo Teodulfo.